En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Eumaro Olivares, economista de profesión, profesor universitario. Bienvenido, Eumaro, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, licenciado Henry, por esta invitación. Sí, Eumaro, lo hemos invitado precisamente en su condición de economista, ¿no? Porque ya tenemos unos cuantos años montados en el barco del socialismo, y ha pasado en Venezuela lo que ha pasado en otros países donde se ha implantado el socialismo. Algunos chavistas dicen que aún no estamos en socialismo, que estamos viviendo una etapa de transición, pero resulta que estamos viviendo lo que han vivido los países por donde ha pasado el socialismo. Pasó en la Unión Soviética, pasó en Cuba, en fin. Pero ante esta situación, ante la pobreza y la miseria en la que está sumergida Venezuela, y ante el posible candidato de la oposición a la elección presidencial de cara a las primarias, están surgiendo propuestas, dos propuestas específicamente. El caso de María Corina Machado está de frente planteando una economía de libre mercado, y otros son más conservadores, hablan de una economía social de mercado. Entonces, entre esos tres modelos, el socialismo, aunque básicamente vamos a hablar de la economía de libre mercado y la economía social de mercado, ¿cuál de esos modelos, ya el socialismo no ha dado resultado, entre la economía de libre mercado y la economía social de mercado, cuál de esos modelos le conviene a Venezuela, o hay otro modelo alterno que pudiera ser aplicable o aplicado en Venezuela? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy interesante esta pregunta, Henry. Es una pregunta de alto nivel, es una pregunta de posgrado, ¿no? Que no se puede despachar así con una respuesta tan simple. Yo creo que eso me permite hacer una reflexión y contextualizar la respuesta, vamos a decir, en una narrativa histórica, para poder comprender de dónde viene, pues, el socialismo del siglo XXI y de dónde viene el capitalismo, la economía de mercado, de tal manera para que haya una comprensión, claro, de lo que es realmente, cuál es el planteamiento. Mira, haciendo historia, aquí, cuando llegaron aquí los españoles a América, venían inspirados por el mercantilismo de la corona española, y el mercantilismo planteaba de que un país era rico, se acumulaba grandes cantidades de oro y plata. Entonces, por supuesto, era la expansión de buscar oro y plata en el mundo, ¿no? Entonces, y el planteamiento del mercantilismo era la intervención del Estado. A la par, en Francia hay una corriente que se llama la fisiocracia, que es la dueña de laissez-faire, dejar hacer. Es decir, que dice, no, que un país es rico. ¿De qué estamos hablando de riqueza? Un país es rico en la medida, ¿verdad?, que desarrolle la actividad agrícola, y que eso es un hecho natural, y que por lo tanto ese equilibrio no se debe romper con la intervención del Estado. Pero ya Locke había señalado claramente el liberalismo político, pero en el siglo inmediatamente posterior aparece Adam Smith, el padre de la economía, con un libro sobre la riqueza de las naciones, escrito en el año 1776, que por cierto ahora, este año cumplió Adam Smith 300 años de nacimiento.
Y ese libro que se llama Sobre la riqueza de las naciones deja claramente lo que es el liberalismo económico, donde habla, bueno, de la iniciativa privada, de la libertad de la propiedad privada, de la libertad de acción del sector privado, y llama la metáfora en la economía, que es la más importante, que dice la mano invisible, que no es más que la participación de dejar libre la fuerza de la oferta y la demanda. Posteriormente viene Carlos Marx, el alemán Carlos Marx, escribe un libro que es El Capital, que inspira a los que realmente están a favor del comunismo y a favor del socialismo. Entonces entramos en el siglo XX con esas dos corrientes fundamentales del pensamiento económico. Pero a la par, mira, se había sucedido la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Es decir, ya el capitalismo despegaba con una fuerza increíble porque significó, vamos a decir, conquistas sociales y significaba esa sociedad que venía emergiendo con fuerza, un gran cambio en el mundo. Era un movimiento revolucionario importante. Veníamos del feudalismo. ¿Y con quién estaba compitiendo el capitalismo? Con las clases feudales que se estaban oponiendo a que emergiera esta sociedad moderna que, sin lugar a duda, transformó el mundo desde el punto de vista de la producción a través de la tecnología y de la producción a gran escala. Eso nace con la Revolución Industrial. Obviamente, indudablemente. Entonces, entramos en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, se distribuyen los dos grandes bloques, Estados Unidos y el bloque soviético, entonces aparecen dos componentes importantes de sociedad. Por el lado de la Unión Soviética, el bloque comunista, y por el lado de Estados Unidos, vamos a llamarlo así, el otro polo, que es el polo del lado social, del lado capitalista, vamos a decir. Bueno, con el devenir del tiempo, para pasar trazos largos, con el devenir del tiempo, el comunismo empezó a hacer agua, en crisis, y en 1989 cae el muro de Berlín, que es el símbolo de la caída estrepitosa de ese modelo socialista. Y a partir del 89, realmente la discusión y el debate no es entre capitalismo y socialismo. La perestroika y Gorbachev. Ajá. ¿Cuál fue el rol de Gorbachev ahí? Realmente el muro de Berlín, la Unión Soviética se desmoronó. O sea, ¿cuál fue el rol de Gorbachev allí? ¿Gorbachev hizo algo o Gorbachev lo que hizo fue anunciar al mundo lo que... O sea, porque la Unión Soviética se desmoronó, creo yo, que solita, ¿no? Sí, pero ¿cuál fue el papel de la perestroika de Gorbachev? No, la perestroika jugó un papel importante, porque desde adentro, donde estaba la esencia, vamos a decir, de la propia Unión Soviética, se generaron fuerzas de que esto era insostenible mantener, ¿verdad?, una Unión Soviética con países realmente, vamos a decir, en una situación de pobreza. Bueno, realmente hizo agua el movimiento económico, no tenía capacidad para mantener, vamos a decir, esas élites y en una situación de pobreza, mientras el capitalismo seguía, a pesar de sus situaciones difíciles, seguía sostenido y transformándose poco a poco, haciéndose cada vez más humano, con un rostro, y venía avanzando. O sea, el socialismo fracasó, y a partir de allí, debemos decir, del 1989-90, el debate en el mundo no es entre el capitalismo y el socialismo, es el debate entre el mismo capitalismo, es decir, un capitalismo más con rostro humano, con más ética, eso es lo que se está debatiendo. Por eso, porque entonces hoy tenemos economía de libre mercado y economía social de mercado. Ok, entonces para allá vamos, porque, Henry, y ahora voy hacia tu pregunta. Voy hacia tu pregunta. En Venezuela gana el presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Y el presidente Hugo Chávez, en su triunfo, todavía había una incertidumbre con que estaba plenamente identificado. Claro. Y él asume, vamos a decir, este sistema económico, y le pone un nombre que no es de él, sino del sociólogo alemán Heinz, que es el que crea el socialismo del siglo XXI. Y Chávez, en un congreso internacional, donde estaban todas las alas, vamos a decir, comunistas de América Latina, en un foro mundial, habla por primera vez del socialismo del siglo XXI, y en el 2007 lo absorbió, que lo incluyó en su proyecto Simón Bolívar, ¿te recuerdas? Sí, sí. Entonces, pero ¿cuáles eran las dos premisas? Y para que, entrando a la pregunta, porque hay que delimitar, porque uno no puede estar despachando
que el socialismo es bueno o que el capitalismo es malo, uno tiene que tener criterio. Entonces, ¿cuáles fueron las premisas de esta sociedad o de este sistema que estableció y que absorbió el gobierno de Chávez y que llamaban socialismo del siglo XXI? La premisa, primero, era que el capitalismo estaba para ellos en una etapa terminal. Desempolvaron los libros de Carlos Marx y empezaron a hablar entonces la teoría de Carlos Marx del valor de uso, y para la cual utilizaron como base algunos conceptos claves o entidades económicas claves como, ¿se recuerda? Desarrollo endógeno, cooperativas, empresas de producción social, y que esas entidades económicas iban a actuar, iban a sustituir en la economía del mercado, es decir, el capitalismo, y le iban a dar entonces un criterio de, vamos a decir, de desarrollo al socialismo. Muchos teóricos, incluso de la economía política, aquí en Venezuela vendieron muchos libros. Chávez les compraba los libros. Dietrich, Marta Hannecker, la chilena. Sí, a que uno leía Conceptos mucho. elementales, materialismo histórico. En la universidad, Marta claro, Hannecker. estuvo, se lo pasaba aquí. Hubo aparente, resucitó aparentemente el socialismo, pero los resultados fueron los mismos de siempre. Pero ya va, entonces, la segunda premisa en la cual se sustentó el socialismo del siglo XXI era cuál. Te dije que la primera era que el capitalismo estaba en una etapa terminal, entonces ellos proponían como teoría la teoría de Carlos Marx del capital a través de la teoría valor de uso. Y la segunda premisa en la cual ellos se montaron era que, vamos a decir, un proyecto histórico basado en una democracia protagónica, directa y participativa. ¿Se recuerdan esos tres conceptos? Sí, claro. Y lo cual sustituía lo que llamaban la democracia representativa, porque para ellos esa democracia representativa era una democracia burguesa. Y por lo tanto solamente reconocían la separación de los poderes que había establecido, que había creado el Estado. Entonces ellos sí le daban resonancia. Entonces, esas eran las premisas en las cuales se montó el socialismo del siglo XXI. Y que en ese entonces, disculpe, Juan, aquí dio resultado porque teníamos petróleo. Cuba no tuvo lo que nosotros tuvimos. Fidel no tuvo lo que tenía Hugo Chávez con el petróleo. Y precisamente los dólares del petróleo fueron los que alimentaron a esos teóricos de la economía política que se lo pasaban aquí en Venezuela. Todo fue producto del petróleo. Entonces, el socialismo como tal, yo sigo insistiendo, o sea, no tiene sustentación. Tendrá sustentación filosófica, pero el resultado económico como tal no se le ve al socialismo. Bueno, me estás hablando de que si eso fue viable y si realmente fue la alternativa para la solución de los problemas que venían. Por un momento, tuvo un momento de lucidez, pero luego se apagó. Ahí lo que pasó, bueno, ya me obliga a definir claramente qué ocurrió en ese fenómeno. ¿Lo puedo hacer brevemente para ir al corte o lo voy a hacer de regreso? No, de regreso, porque tenemos que establecer unas variables importantes. Bien. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Eumaro Olivares, economista. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas.
enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el economista Eumaro Olivares. Le decía Eumaro que en todo caso los petrodólares alimentaron a ese socialismo del siglo XXI. Se crearon, con Chávez se creó el ALBA, se crearon varios grupos de naciones que eran financiados por el gobierno venezolano, ¿no? Pero, o sea, si vamos a los resultados fueron los mismos de siempre. Lo que históricamente ha traído como consecuencia el socialismo. Usted me dijo que iba a hablar de unas variables allí, en esta parte, pues ilústrenos Sí. en ese sentido. Porque, ¿de dónde veníamos? Veníamos de un modelo rentista, pero con democracia, con muchas limitaciones e imperfecciones. ¿Y Pero qué es un modelo veníamos- rentista? Para que la gente entienda. La gente la que no renta, entiende. porque veníamos de vivir de la renta petrolera, así, Ujú. de lo que nos daban la regalía, el impuesto que pagaban las concesionarias, pero Sí, después sí. del 76 para acá también participamos las utilidades. Entonces vivíamos no de lo que nosotros producíamos con petróleo, sino de la extracción de petróleo fundamentalmente. Y por eso aquella, vamos a decir, aquella alerta de Arturo Evo Ulaprete Alpiete, cuando dijo, sembremos el petróleo. sembremos el petróleo, pero Ulaprete dijo sembrar el petróleo como una conciencia nacional de utilizar el recurso para diversificar la economía. Claro. Pero hay algo que por lo menos yo no es que diferencio con Ulaprete, sino que también hay algo que precisar. Yo me niego a decir de que el petróleo es el excremento del diablo, es una maldición. Al contrario, es una bendición. Claro. Ahora, de quienes tenían la responsabilidad de orientar y de, no es PDVSA, es de la industria petrolera, convertirla como Noruega, ¿verdad? Para que generara un fondo increíble y se diversificara la economía. Esa es otra cosa. Tuvimos muchas oportunidades para construir una Venezuela de ese tipo. Entonces, ¿de dónde veníamos? De un modelo rentista con dificultades, con democracia e imperfección, y agarra a Chávez con las banderas. Chávez dice, ¿te recuerdas? Que en medio Chávez dice, vengo a refundar la patria. Vengo a refundar la patria y, bueno, a acabar con la corrupción y a establecer el gobierno a favor de los pobres. Y no, eso, ¿no? ¿Y con Chávez no se acentuó el modelo rentista petrolero? Bueno, para allá vamos, por eso te quiero explicar que esa es una de las variables. Chávez, si algo hizo Chávez es utilizar la renta en la máxima dimensión, porque figúrese, en el año 2007 el precio del petróleo estaba en $140. Hace ¿Cuánto lo tenía cuando llegó Caldera en su segundo gobierno? 7, 8 dólares. $7, $8. $140 el barril. Entonces había una bonanza y bueno, repartiendo con la chequera, o sea, los petrodólares por todo el mundo.
dando petróleo, que a Cuba, y en el 2008 Financiando campañas en otros países. así Campañas es, electorales. se acabó, vamos a decir, el precio del petróleo se cae y empieza aquella cosa del millardito. Deme en el millardito, deme en el millardito. ¿Te recuerdas? Incluso había un excedente y se creó un fondo, que es Fonden de 12 mil millones de dólares, que uno no sabe. Con Chávez se administraron 900 y pico mil millones de dólares. Y el país, bueno, en una situación que no hubo nada de cambio, o sea, en el sentido de infraestructura, de beneficio de la sociedad. Entonces, ¿qué? Con Chávez lo que se hizo fue convertir esto en un Estado, vamos a decir, controlado por el partido, por Chávez, ¿verdad? Porque la separación de poderes prácticamente está eliminada. Y en otras cosas utilizó los recursos que eran de los venezolanos con criterio eminentemente político. Claro. Entonces, por supuesto... Incluso Chávez usó el petróleo como arma política. Es como una arma política. Claro. Entonces, por supuesto que eso dio, ¿qué resultados dio eso? ¿Qué resultados? Bueno, Chávez endeudó más el país. A pesar de esa bonanza petrolera, endeudó más el país. ¿Qué pasó después de Chávez, cuando Chávez con Maduro? O vamos a decirlo con una cuestión que no me pertenece, como lo dice el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman decía, los resultados de un modelo económico, de una política o de un programa no se mide por las intenciones, se mide por los resultados. Así es. Vamos a ver los resultados. Ellos, si algo tenía la izquierda venezolana, es hablar del capitalismo salvaje. Y ese concepto de capitalismo salvaje es que el capitalismo quiere eliminar el Estado para que los empresarios, a sus anchas y largas, hagan lo que quieran con el mercado. ¿De acuerdo? En la sociedad. Eso es lo que dice el capitalismo salvaje. Entonces yo digo, vamos a ver los resultados del socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a verlo, pues, económicamente hablando, porque podemos hablar socialmente, pero vamos a hablar económicamente hablando. ¿Cuánto es el endeudamiento hoy? 180 mil millones de dólares. ¿Cuánto se gastó? ¿Deuda que interna, externa? Sí. Y estamos en mora. En mora. Somos maula del resto del mundo. Maula. Tenemos comprometido a Sigo. ¿Qué resultado? ¿Qué pasó con la moneda venezolana? ¿Qué pasó con el bolívar? 14 ceros. Le quitaron, destruyeron la moneda venezolana. La destruyeron. Un país como Venezuela, que del 14 al 21 no tiene parangón en el mundo, en América Latina. Cayó durante estos 7 años el 80% del Producto Interno Bruto. Para quien nos está viendo, la caída del 80% del Producto del Interno Bruto significa que nos colocamos vamos a decir, estamos produciendo solamente el 20% de lo que producíamos en el 2013. Es decir, la economía se hizo pequeña, una economía que no produce, una economía realmente que no va a satisfacer las necesidades de la gente. Ahora, bueno, la destrucción de la economía de Venezuela fue producto del socialismo como tal o de la administración irresponsable de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, o de ambas cosas. La administración irresponsable de Chávez y Maduro y el socialismo como tal. Eso venía, eso venía y esto lo agudizaron. ¿Por qué venía? Pero cuando Caldera estaba en $7 el barril, pero, o sea, Venezuela funcionaba. Pero Caldera con $7. Caldera quitó dinero prestado. Que eran, no recuerdo la cantidad exacta, al Fondo Monetario y lo pagó con la reapertura petrolera. Con la apertura petrolera lo pagó. Y el salario mínimo cuando Caldera, ¿tú sabes cuánto era? $184 el salario mínimo de los trabajadores. Con $1, un precio del petróleo a 8. Entonces me digo, ya va. Esto que estamos viviendo es consecuencia del desastre de un modelo. ¿Cómo definimos entonces, licenciado R, este modelo económico del socialismo del siglo XXI? ¿Cómo lo definimos? Es un modelo productivo. Vamos a decir, ¿qué pasó con el sector productivo? ¿Dónde están? Empresas confiscadas, paralizadas,
se destruyó el modelo productivo venezolano. O con los Lo dólares. que teníamos. Y con los dólares con Mercal, que Mercal era un monstruo. Allí eran millones de toneladas de alimentos. Chávez apartaba a los productores venezolanos y compraba a los productores de fuera, exportaba muchos productos. Entonces con eso asesinó el aparato productivo venezolano. Eso es correcto. En parte, lo que había. en Así parte. es. Y lo otro, mi hermano, un inversionista pondera para venir a invertir aquí riesgo, productividad. Eso es y discreción, tener sensatez para la inversión. Cuando un inversionista pregunta, ¿dónde está la data de Venezuela? La información, Banco Central, no. ¿Banco Central es independiente? No. ¿Cómo funciona el gasto público financiado con bolívar inorgánico? Entonces, ya va, aquí no hay credibilidad en las reglas de juego. ¿Quién viene a invertir? Entonces tenemos una bonanza, Chávez montado sobre la bonanza petrolera, dando una sensación de poderoso, de Sí, que poder. realmente, y viviendo esa bonanza, y una sociedad cada vez más dependiente de ese estilo de gobernar. Incluso Chávez en una oportunidad dijo de una manera soberbia, ponme el barril de petróleo en cero, pues. Y yo hago que el país funcione. Una cosa muy soberbia, ¿no? Así es. Una actitud muy soberbia de Chávez y fíjense a lo que llegamos. Bueno, que estaba en 140, bajó el precio del petróleo y al otro año estaba pidiendo el millardito. Y, ¿me entiendes? O sea, eso es soberbia, no. Aquí sí no hay producción. El país que no produzca es un país que está designado realmente a la extrema pobreza. Ok, pero yo insisto en la pregunta. ¿Fue la administración irresponsable de Chávez y Maduro lo que llevaron a Venezuela a la quiebra o fue ese socialismo como tal, el modelo socialista lo que llevó a Venezuela a la quiebra? ¿O ambas cosas, tanto el modelo socialista como la administración irresponsable de Chávez y Maduro? Entonces voy a la respuesta directa. Si tú tienes ese endeudamiento, tienes colapsado la economía, perdimos el 80% del tamaño de nuestra economía, estamos endeudados. Los últimos 2 años, no lo digo yo, lo dice el gobierno, la factura de nuestra principal industria petrolera no ingresaba al Tesoro Nacional. Tenemos unos trabajadores que perciben $4 mensual. ¿Cómo se llama eso? ¿Esto es consecuencia de qué? Es consecuencia de un mal gobierno que ha sido incapaz de administrar y de hacer esta sociedad y desaprovechar ese momento histórico de ese apoyo que tenía Chávez tan interesante de la sociedad. No de socialismo entonces, no de socialismo. Claro que sí, pero no es socialismo. Yo te voy a decir, y antes de irme te lo voy a decir entonces, ¿qué nombre le podemos colocar a esto? Esto se llama socialismo salvaje del siglo XXI. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el economista Egomar Olivares. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos.
La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con el economista Eumaro Olivares. Calificó antes de ir al corte comercial anterior al modelo socialista de Venezuela como, o solemos decirlo XXI, como socialismo salvaje. Ahora bien, contraponiendo al término capitalismo salvaje, lo que está, uno de los planteamientos que están haciendo, que lo hace María Corina Machado, que es la economía de libre mercado, pudiera ser entonces catalogado como el capitalismo salvaje, desde el punto de vista de un economista como usted. ¿La economía de libre mercado es capitalismo salvaje? En sus inicios, nosotros podíamos decir, independientemente de que el capitalismo era una conquista social y un proceso revolucionario, pero sí podíamos decir que en sus inicios había jornadas de 16 horas. Eso se puede catalogar salvaje. Esa supremacía de mantener el interés, el lucro sin importar al resto de la sociedad, eso hacía al socialismo en una situación al capitalismo, en una situación de, vamos a decir, de poco sensibilidad social. Vamos a decir eso al comienzo, podríamos decirlo. Y bueno, estaba jugándole en juego el ensayo y el error, y después empezaron a surgir movimientos que le empezaron a exigir desde el propio teórico del capitalismo a llamar capitalismo comunitario, capitalismo social, con sentido social, con rostro humano, economía social de mercado, y empezaron con ética, con moral, y empezaron entonces a redimensionar la categoría de capitalismo. Entonces empezó a revisarse el mismo capitalismo. El comunismo no, el comunismo cayó y listo. Sí. El capitalismo está en una No cambia, no se transforma el comunismo. No, porque es dogmático, es inflexible. Sí. El capitalismo es flexible. Mira, no es posible entender la economía de mercado sin la participación del Estado. Aquel que diga que es economía de mercado puro, realmente está desfasado en la historia y no ha estudiado realmente cómo ha sido el devenir histórico del desarrollo del capitalismo. Porque el Estado es esencial, porque el Estado es que determina las normas, las políticas públicas, las normas, las leyes, determina las reglas de juego. Así es. Y el mismo Estado es el que aplica esas reglas de juego. Es el árbitro. Entonces hay que ver el Estado como un foro para producir leyes, políticas públicas, y como un árbitro para que las aplique. Y al mismo tiempo un Estado que tiene que ver con también las externalidades negativas que se producen en los procesos productivos, tiene que estar un Estado. Pero establece la economía de libre mercado, la intervención del Estado. Eso es economía de libre mercado, así el Estado intervenga para regular. Ya te voy a decir, por eso nosotros decimos y estamos claros que hay una modernización del capitalismo. Y siempre estaba planteado. Es que desde Adam Smith nunca dijo que solamente es la mano invisible, dijo que no intervenga en lo mínimo posible, o vamos a llamarlo de este concepto. Tanto Estado necesario como mercados posibles. ¿Ok? No hay incompatibilidad entre un Estado que genere condiciones para que se impulse el desarrollo de la economía. No, al contrario, hay que visualizarlo como un empeño en una sociedad productiva. Ok, pero entonces establezca usted la diferencia entre la economía de libre mercado y la economía social de mercado. Ya te voy a decir. ¿Cómo es uno y cómo es el otro? Te voy a decir claramente. La economía libre de mercado es una economía, vamos a decir, la economía social de mercado la establece, es un alemán, y en la cual, y les colocaron, la libre de mercado es Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y Japón. Esos son la economía libre de mercado.
Esos dos son el emblema, mientras que la economía libre de mercado solo es la americana y la Disculpe, y la inglesa. la economía social de mercado se refiere a Alemania y Japón. Japón. Social de mercado. Así es, eso es una economía mixta. Esa es economía mixta, mucho con más participación también del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente, cuando venimos la economía Disculpe, libre de mercado ¿más participación en qué sentido? del Estado, el Estado debe juega un papel declarado, determinante en la vida, es capitalismo de Estado, vamos a decirlo así. Es una economía mixta, donde participa el Estado claramente y donde participa el mercado. En la economía libre de mercado se dice, ya va. Que también interviene el Estado. Por supuesto. Para regular. El Estado tiene su rol. Claro. Pero en lo que se pueda minimizar su rol en la vida económica se minimiza. Pero no quiere decir que el Estado está eliminado. Yo te voy a decir algo. Carlos Marx plantea en el Capital que en su etapa superior el comunismo Sí. va a eliminar al Estado. Sí, el socialismo como tal. Sí. Porque el socialismo es Y un precomunismo. Ajá, y el capitalismo, cuando dicen capitalismo es salvaje, y la izquierda le caía golpe al capitalismo, decía, porque el capitalismo quiere eliminar el Estado. Yo te hago una pregunta. En este socialismo del siglo XXI, el gobierno, el partido PSU, El Estado es muy fuerte. se apoderó del Es ultra, Estado. ultra fuerte. Se apoderó del Estado. Aquí Sí. no hay, vamos a decir, la compensación de las instituciones. Este es un modelo exacerbadamente estatista Estatista. y centralista. Así es. Pero ¿te acuerdas del modelo ruso? Que era el Partido Comunista venía siendo, el secretario del Partido Comunista venía siendo jefe del Estado. El jefe, claro. Porque era el mismo presidente de la República. Pasa en China. Así es. Entonces ese modelo, entonces cuando dice el capitalismo salvaje porque se va a apoderar del Estado para que la economía de mercado haga lo que le da la gana, aquí se apoderaron del Estado. Es más, yo te digo, cuando es y no quiero despachar esto, que lo visualicen o lo entiendan, que esta reflexión tiene un sesgo. No. Yo soy un hombre de ciencia. Yo te quiero decir, cuando definimos ahorita el socialismo salvaje del siglo XXI, te quiero decir esto. Mi hermano, ¿qué rol cumple el hombre en esta sociedad en este momento? Cuando nosotros leíamos el socialismo del siglo XXI y escuchábamos a Chávez, decía que es una sociedad para un hombre nuevo. Que el centro de la sociedad era el hombre. ¿Qué es el hombre hoy? Un dato. Es un simple número. A los trabajadores le dijeron, no me le vamos a dar aumento, porque los asesores de Maduro le dijeron que si le aumenta los sueldos, eso es inflacionario. Entonces, quedó rezagado a un simple dato, a un referente, a un número. Es decir, es la desnaturalización. Por eso, esto es simplemente el socialismo del siglo XXI, pero que tiene una categoría muy clara por definir. Sí. Ahora, que es destructivo. sí. Dame algo en que esto puede levantar la bandera. Educación en el suelo, salud en el suelo, salario en el suelo, economía en el suelo, endeudamiento altísimo, PDVSA en el suelo, sector agrario en el suelo. Destruida. Esa es la impronta de este modelo económico. Sí, ahora escuchándolo Mauro, y para que la gente entienda, porque el programa uno los hace para la gente precisamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué modelo de capitalismo le conviene a Venezuela, tomando en cuenta la actual coyuntura y para el futuro? Pues usted habló del caso de Japón y China. Yo no sé si eran los japoneses o los chinos que en el siglo pasado, en los años 1950 en adelante, eran esclavos en México, los llamaban, no sé si era baraceros o paraceros en México. Y fíjese lo que hoy en día es lo que ha sido Japón y lo que ha sido China. Pero, sin duda alguna, el modelo socialista salvaje, como usted ha dicho, ese modelo está agotado. Y usted lo acaba de calificar de destructor. Sí. ¿Qué modelo le conviene a Venezuela? ¿La economía de libre mercado o la economía social de mercado? Me da la impresión de que usted se queda con la economía de libre mercado. Me da la impresión. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál sería el modelo según la visión de Omar Olivares, economista, para Venezuela? Yo siento que aquí hay que definir muy claro hacia dónde vamos.
debemos dejar claro los venezolanos, y sobre todo en esta coyuntura que tenemos hoy, que el año que viene, vamos a decir, se está jugando un proceso electoral Claro. clave, y a la gente que lo vale clave. Aquí tenemos que crear una sociedad productiva, no una sociedad de dádiva. Aquí tenemos el Por supuesto. 25% de las reservas petroleras. Ujú. Aquí tenemos que hablar de una sociedad que se sustente para los 5 o 6 décadas que vengan. Ok. Pero ¿bajo qué premisa? Bajo la premisa de la economía de mercado. ¿De libre del mercado capitalismo. o de social, Ahora, o social de mercado? Yo estoy... Para ir yo al corte. te lo voy a decir. Para ir al corte. ¿De libre mercado o social de mercado? No, yo te voy a decir, una economía mixta, donde esté la economía de mercado y donde el Estado participe en esto, en las leyes, en todo lo que haga posible. Pero te voy a decir un elemento. Pero bueno, usted ha definido que la economía de libre mercado incluye eso. Está bien, por Y supuesto. la economía social de mercado también. Porque es un problema de definición, Ok. de definiciones. Yo lo llamo capitalismo venezolano, y tiene que ser a ese estilo, con la economía de Pero se mercado. parece mucho a Chávez con el socialismo del siglo XXI. No, porque nosotros tenemos unas particularidades. Por lo menos yo creo que nosotros debemos emular Ok, a pero, Noruega. ok, pero usted es un teórico y un estudioso de la economía. Con esos modelos, economía social de mercado, economía de libre mercado, ¿con cuál de los modelos sería el mejor para Venezuela? Yo me quedo con la economía de mercado, porque desde allí... Pero los dos son de podemos mercado, uno es el libre mercado y el otro es social de mercado. hacer- Sí, ¿Con bueno, cuál está se bien, queda? pero yo me quedo con la economía de mercado porque nos da mayor capacidad de amplitud Ok, de lo que podemos cualquiera, hacer de teóricamente. cualquiera de los modelos que están ofreciendo, o economía de libre mercado que lo ofrece María Corina Machado y otros ofrecen economía social de mercado. Cualquiera de los dos modelos es aceptable para Venezuela. Siempre y cuando vaya en la productividad, a buscar producción. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya venimos con nuestro último segmento conversando con el economista Eumaro Olivares. Interesante programa, esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Cada mañana cuando me levanto siento que mi corazón late, algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz. Si se lleva la energía, no me importa. Si en la calle trancón, si no hay televisión, que mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción. Tu canción, la que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento conversando con el economista Eumaro Olivares. Ahora, Eumaro, una de las propuestas, la privatización de PDVSA, la privatización de los servicios públicos. Sabemos que, ejemplo, en el caso de la electricidad de Caracas como tal, como compañía fue un ejemplo. Incluso aquí Genevapca, que era parte de la electricidad de Caracas, que le ofrecía el servicio eléctrico a la refinería, al CRP, era de la electricidad de Caracas. Después el gobierno expropió eso, se hizo de Genevapca.
Pero en todo caso, la privatización de los servicios públicos, la privatización de PDVSA, ¿cuál es la visión del economista Eumar Olivares en relación a eso? Sí, hay una premisa importante, porque cuando la gente habla, vamos a privatizar porque necesitamos recursos, porque necesitamos que venga capital a invertir, porque no tenemos plata, ¿no? Eso es verdad, no tenemos nosotros, ¿no? La situación es difícil, ¿no? Pero tenemos Las recursos, grandes pero tenemos inversiones riquezas naturales. tenemos, sí, claro, pero también hay una cosa importante. ¿Y qué vamos a hacer con los más de 300.000 millones de dólares que están en el resto del mundo? De gente que saqueó el país. Eso no lo vamos a recobrar. Eso es importante decirlo. Okay. Eso hay que recuperarlo Okay. para reinyectarlo a la economía venezolana. Eso es clave. Por eso no voy a abordar el otro tema hasta no poner esa premisa de que es necesario recuperar esos 300.000 millones que están en el resto del mundo. Y ahorita, en estos tiempos Pero ¿a qué se refiere? ¿Que se han robado y los han llevado a bancos de otros países? Así es, no lo digo yo. O a lo que otros países tienen retenidos que es propio del Estado venezolano. O ambas cosas. En la ONU, en un informe, dice que el Fondo Monetario Internacional, en ese informe de la ONU, que monitorearon 300.000 millones aproximadamente de cuentas de venezolanos en el resto del mundo, de dinero que viene vamos a decir, de procedencia dudosa. Ese dinero son 300.000 millones, hermano. Mira, aquí estamos hablando recientemente, no lo digo yo, lo digo el gobierno, 23.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Tú sabes lo que significa 23.000 millones de dólares? Eso es mucho dinero, eso es mucho. Eso hay que recuperarlo e invertirlo en la economía venezolana. Eso no puede ser borrón y cuenta nueva. Ahora, la privatización, sí. Mira, aquí hay que privatizar, obviamente. Aquí privatizar sectores importantes para hacerlo más eficiente. PDVSA debe ser privatizado. PDVSA, mira, aquí cuando la gente habla de PDVSA, son unos hierros ya viejos. Esa empresa la destruyeron prácticamente. Aquí hay que hablar en un concepto mucho más amplio. La dimensión vamos a decir, del mercado petrolero mundial. Entonces tenemos que hablar de una industria petrolera. ¿Cómo vamos a empujar y desarrollar la industria petrolera? Entonces no podemos hablar, PDVSA es un elemento de lo macro. Entonces hay que tener una concepción mucho más amplia. Entonces no es privatizar la PDVSA, no, al contrario. Es tener una visión de desarrollar la industria petrolera. Ahora, de que sí hay que buscar capital extranjero para impulsar la actividad de la industria petrolera, por supuesto que hay que hacer. Que hay que dar y vender acciones, por supuesto. A eso iba. Ahora, se puede privatizar con el 49% de las acciones y 51% de las acciones sean del Estado venezolano. Venezuela, mi criterio, tenemos que reservarnos una parte mayoritaria, que podría ser 51%, claro. Y las 49% colocar. Ahora, pero no para crear un Estado Dios todopoderoso, no para crear un Estado adivoso, un Estado el benefactor, y de allí se montan, vamos a decir, mesías. No. Necesitamos para tener un Estado que realmente sea rico, en un fondo que se ocupe de la gente, un fondo como el Fondo Noruego, que se ocupe de la gente, de la economía, de la sociedad, ¿me entiendes? ¿Me explico? Porque no es el Estado que se ocupe de los trabajadores. No, tenemos que cuidarnos de un Estado que a una vez se convierte avasallante, se convierte en vulnerador y lo que hace es impedir también el desarrollo económico de los pueblos. De allí que entonces debe prevalecer el capital, la economía. Así para es. que cada quien trabaje, proceso pueda privatización. Pueda adquirir su casa, su carro, su blue jean, su par de zapatos, se come su pollo, compre lo que le dé la gana para su casa. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal en una economía. Mira, en los países capitalistas, y vamos a decirlo así, en los países capitalistas, los trabajadores tienen mayores niveles de calidad de vida. Claro. Es la única manera de salir de la pobreza, es con la inversión, y la inversión genera trabajo, genera riqueza. No hay otra manera. Si tú estudias, ¿cuál fue el libro de Adam Smith? Riqueza de las Naciones. Cuando hablamos de economía de mercado, ¿qué estamos hablando? De producción, estamos hablando de riqueza, estamos hablando de productividad, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de un país que aproveche sus recursos. Claro. Desarrollo endógeno, ahí está Vázquez Barquero. Bueno, las fuerzas del desarrollo endógeno, vamos a aprovechar las capacidades, las potencialidades que tienen los territorios. Sí. Entonces, realmente, mi hermano, tenemos que pasar de una Venezuela de dádiva a una Venezuela productiva. Cuando uno ve el canal La Deutsche Welle de Alemania y cuando ve lo que se presenta en nuestro idioma, en castellano,
en español, las noticias son de carácter económico. Poco se habla de lo político, muy poco, o sea, de 10 noticias, o sea, las 10 tienen que ver con economía. Usted hablaba de que Alemania es uno de los países que implantó la economía social de mercado. Entonces, a eso, hacia allá hay que ir, hacia lo económico. Claro, hay que tener cuidado, porque así como un Estado puede ser, exacerbarse en cuanto al poder, incluso abusar del poder, también el capital exacerbado pudiera también abusar. Entonces hay que mantener un equilibrio. Por eso se hace necesario que el Estado esté allí cuidando, regulando el funcionamiento de ese capital. Mira, Digo yo, no sé. Henry, yo te voy a decir algo que debemos estar claros los venezolanos. Esto es una reflexión y un mensaje. Venezuela tiene capacidades y potencialidades para enrumbarse en un desarrollo sustentable si asume la economía de mercado. Venezuela puede entrar en una etapa luminosa, pero para que eso ocurra es necesario que los venezolanos asumamos el reto. Se está dando en el mundo, y hay que entenderlo aquí en Venezuela, un proceso de ciudadanización de políticos. En el proceso político se está dando la participación de los ciudadanos. La vida de los partidos políticos, hay una especie, vamos a decir, de rechazo hacia los partidos políticos. Sin embargo, yo soy un hombre que creo en el sistema de partidos políticos. Aquí no se puede jugar a la antipolítica. Aquí yo, cuando te hablo de la ciudadanía, es que los partidos políticos, en este caso de la oposición, deben diseñar una estrategia general de todos ellos, porque debe haber estrategias individuales por candidato para desarrollar y apuntar y tratar de buscar simpatía de cada uno de los candidatos. Pero debe haber una estrategia general que abarque ¿qué? Que abarque hacia la reactivación y considerar al ciudadano en un actor político de primer orden. Ahora, y ahí está la clave, porque ese actor político tienes que conectarlo a un concepto que se llama movilización social, porque necesitamos despertar a ese venezolano. Sí. Hablamos de Alemania, Japón, China, se han establecido metas a corto, mediano y largo plazo. En el nacimiento de la democracia venezolana se dio el llamado Pacto de Punto Fijo, que lo que buscaba era preservar la democracia como tal, garantizar que hubiese un equilibrio democrático en el país. Se hace necesario que haya como especie de un pacto de punto fijo en el ámbito económico, que se respete un modelo económico para que saque definitivamente a flote la economía venezolana. ¿Sería inherente, sería necesario eso o no? Eso está muy claro. Ya debería estar suscribiéndose un documento de compromiso de qué le vamos a plantear a Venezuela desde el punto de vista económico, político y social. No podemos seguir trabajando sin estrategia, no podemos seguir trabajando bajo el formato viejo. Yo veo unas campañas que es que aquí está el Mesías, el tirabecito, hago esto. No. Aquí hay que plantear al país un proyecto sustentable de largo alcance que recupere el país, que haga un país luminoso, un país de bienestar, de prosperidad de la gente. Eso es lo que hay que plantear. ¿Y lo económico debe tener más peso que lo político? Económico, ¿Más peso que lo político? Lo político y lo económico son complementarios. Van de la mano. No hay. O sea, No hay cambio político, no habrá económico. Pesa lo mismo. Si lo llevamos a la balanza, pesa lo mismo. Los políticos están por encima de lo económico. Ok, bien. Humaro, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Quiero cerrar este programa más bien con un mensaje de esperanza, porque estamos hablando de realidades. Cuando uno habla de modelo económico fracasado, yo apostaba de que este gobierno triunfara, porque ese es el triunfo de los venezolanos, pero los resultados son otros. Y son lamentables porque uno ve en la sociedad cómo se traduce eso en miseria, en pobreza, en hambre, ¿no? Aquí hay que apostar entonces a una Venezuela productiva. Hay que abrazar la esperanza activa, hay que hablar con optimismo, hay que hablar con, vamos a decir, de esperanza, optimismo y mucha fuerza
de que sí vamos a transformar a Venezuela, pero eso lo vamos a transformar nosotros los venezolanos. Tenemos que ponernos un espejo. Aquí no es un problema de Mesías, aquí es un problema de disposición, de voluntad, de convicción de que los venezolanos vamos a hacer de Venezuela una Venezuela hermosa y de donde seamos felices. Amén, que así sea. Bien, gracias al economista Eumaro Olivares, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.